Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 25 de febrero. Hoy recordamos y celebramos en la liturgia a santos Luis Versiglia y Calixto Caravario. Luis nació en Oliva, Gessi, el 5 de junio de 1873. En 1885 llegó a Turín para estudiar veterinaria. Se convierte en salesiano y en 1895 recibe la ordenación. Calixto nació en Courgien en el 8 de junio de 1903. Todavía siendo clérigo fue enviado como misionero a Macao, China. En 1930 Monseñor Versiglia y el padre Caravario viajan a China. Son apresados y fusilados por unos piratas. Son canonizados el 1 de octubre del año 2000. Pidamos pues su poderosa intercesión. Tomamos para este día el texto de San Marcos capítulo 10 versículos del 1 al 2. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él les estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La importancia que tiene para Jesús el matrimonio, el cual eleva a categoría de sacramento, si nos damos cuenta. Y de hecho, Jesús está evangelizando en diferentes territorios. Hoy se nos habla de Judea y Transjordania. Y la gente se fue acercando debido a las enseñanzas. Jesús enseñaba con autoridad y no como aquellos maestros de la ley que enseñaban citando textos antiguos o a otras personas. Jesús no, Jesús hablaba con autoridad. Hoy también dice que unos fariseos le pusieron a prueba. Interesante, le pusieron a prueba. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido poner a prueba a Dios? ¿Cuántas veces no le hemos exigido un milagro, un signo? ¿Cuántas veces nuestra incredulidad ha cerrado nuestro corazón y nuestra manera de ver la vida? Por eso hoy le pedimos a Dios que nos ayude a creer para no ponerle a prueba, que nos ayude a considerar su voluntad en nosotros. Señor, hágase en mí según tu palabra, dijo la Virgen María, y que también se haga en mí tu voluntad. Y así no estaremos poniendo a prueba al Señor, no estaremos tentando al Señor. Muchas veces queremos hacer tratos como lo hacemos con los demás hombres, con Dios. Sí, con los demás hacemos tratos aquí en la tierra. Yo te doy, tú me das. Queremos hacer eso con Dios muchas veces. Yo te doy, tú me das. Cuidado, la gratuidad en Dios es precisamente una actitud normal. Gratuitamente Dios me da aquello que yo necesite, desde su amor, desde su misericordia. Por eso querían poner a prueba a Jesús, porque los intereses mezquinos que tenían no iban con el plan que Jesús predicaba. Un plan del reino, un plan de amor, un plan de libertad, un plan de misericordia, un plan de perdón del pecador. No iba con el plan de ellos. ¿Será que mis planes van con los planes de Dios? Pregúntate eso, qué importante. ¿Y cuál es el tema principal de hoy? Es el divorcio, el matrimonio. Está en juego el matrimonio. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? ¿Y Moisés qué dijo? Que nos podíamos divorciar. Algo interesante es que ciertamente en el libro del Deuteronomio se encuentra este pasaje en donde Moisés les da un acta en donde el hombre puede divorciarse de su esposa. Como bien sabemos, en el tiempo de Jesús
existía una sociedad patriarcal, es decir, mucho machismo de parte del hombre, de tal forma que el que tenía la razón, que el que podía votar, que el que tenía todo a su favor era el hombre y no la mujer. La mujer tenía pocos derechos, sinceramente, en la sociedad patriarcal en la cual vivía Jesús. Y por eso el hombre podía hacer lo que quería y en todo caso darle el divorcio a su esposa por cualquier motivo o circunstancia. Qué difícil y qué injusto lo que se vivía en ese tiempo. ¿Qué hace Jesús? Jesús descarta esto, le da igual dignidad al hombre como igual dignidad a la mujer. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer, dice Jesús, citando Génesis 1:27. Abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es Génesis 2:24, si nos damos cuenta. Y por eso Jesús dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Es decir, establece la indisolubilidad del matrimonio. Así como se oye, el matrimonio es para siempre, nada ni nadie lo puede romper, nada lo puede separar. Y con esto, evidentemente Jesús afirma la dignidad de la mujer. La dignidad de aquella que en una época y sociedad como las de Jesús apenas si gozaba de derechos. Así es. Félix Moracho, en su libro titulado Lo que Jesús hacía y decía, manifiesta algo al respecto del tema de la cristología. En tiempo de Jesús la mujer no era tomada en cuenta, de tal manera que si llegaban a la sinagoga se necesitaban por lo menos 10 personas. Llegaban 100 mujeres a la sinagoga, pero solo llegaban 9 hombres. Eran tomadas las personas, eran contados los hombres, no las mujeres. Si llegaban 9, aunque hubieran 100 mujeres, el servicio, el culto de la sinagoga no podía realizarse. Una mujer no podía votar porque en su sociedad solo le correspondía al hombre. Una mujer no podía opinar porque solo le correspondía al hombre. Así es, una mujer no podía hacer negocios porque solo le correspondía al hombre. Vean ustedes qué interesante lo que dice este autor, muy contemporáneo respecto del tema del matrimonio, sobre todo de la mujer. Jesús realza la dignidad de la mujer, realza la dignidad del matrimonio. Y de igual manera Jesús presenta que así como el hombre era el único que podía darse la libertad de tener divorcio, y Jesús dice no, ¿sí? La igual dignidad para el hombre que para la mujer. Y por eso hoy pues Jesús está en contra de aquella interpretación de la ley que había, la ley de Moisés, sobre el divorcio. Jesús dice no puede existir. Claro, en la sociedad actual se le llama divorcio a romper ese vínculo que existe, el contrato que existe entre un hombre y una mujer que civilmente han adquirido. Y eso sucede. En términos eclesiales no se da el divorcio, se da lo que se llama desde los primeros siglos de la iglesia el proceso de nulidad matrimonial, que también existe y no debemos escandalizarnos por eso. ¿Y en qué consiste? Consiste en que hay aspectos relevantes antes y durante el día de la boda que permitieron que esa boda fuera inválida desde ese momento, sin tener clara conciencia, por supuesto, los contrayentes y también pues el sacerdote. Y a pesar de eso, los matrimonios se han llevado a cabo. Por ejemplo, a una persona que ingiera drogas o alcohol y que ya sea una actitud constante, no está consciente el día de su consentimiento. ¿Cómo quedan casados unos esposos, una pareja, con el consentimiento matrimonial? Es decir, con el momento, el pacto en el cual uno se acepta, el uno con el otro se aceptan. Yo te acepto a ti como esposo, yo te acepto a ti como esposa. Y deben llegar al consentimiento con plena libertad, conciencia y voluntad, y claro, en el amor. Si no hay uno de estos aspectos, el consentimiento está viciado y por lo tanto aquella pareja automáticamente pues puede pedir su nulidad porque ese matrimonio no fue válido. En ese sentido, pues hay aspectos que permiten que se pueda anular, decir, bueno, se casó delante de un sacerdote, pero hubo un aspecto que no estaba correcto. También una persona, por ejemplo, que llega borracha, que llega drogada y ha tenido esta actitud, entonces no está consciente, está viciado un aspecto, su voluntad.
está viciada su libertad, no era consciente de lo que estaba haciendo. Por lo tanto, ahí no existió matrimonio, aunque se haya casado. Son aspectos que se dan también y que se tienen dentro de la iglesia. No es que en la iglesia tenga la potestad de romper algún vínculo matrimonial. No, Dios guarde, Jesús mismo lo dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pero sí, hay aspectos que se dan en ciertos momentos, en ciertos casos, que permiten que se declare que ahí no existió matrimonio. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia no puede romper ningún sacramento, no es posible. Hoy también valdría la pena reconocer la fortaleza del sacramento del matrimonio y darnos cuenta cómo hay personas que no quieren, por una parte, unirse en sagrado matrimonio. Solo hay parejas en unión de hecho, con alguna intención de querer unirse nada más. Le tienen miedo al matrimonio porque dicen, no, ¿verdad? No me puedo realizar, no hay felicidad si me uno en matrimonio cristiano. Ay, no, esto es inhumano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cancelan mi libertad. U otros simplemente lo rechazan porque no se sienten comprometidos con nada y con nadie. Debemos de tener cuidado. Qué hermoso es cuando una pareja se casa porque está descubriendo su vocación. Felicidades a los matrimonios que tratan de vivir abiertamente su fe, que viven su amor y que tratan de seguir adelante a pesar de los problemas y circunstancias adversas, porque Dios está con ustedes, porque Dios los bendice, renueva su fe, renueva su amor. Y si alguien está pasando problemas difíciles, busque ayuda, pídale fuerzas al Señor, busque ayuda con el sacerdote, con orientadores familiares, busque ayuda en su parroquia, déjese ayudar y de esa manera rescatará su matrimonio. Apueste por su matrimonio, Dios está con usted. Oremos por los matrimonios, especialmente en este tiempo tan difícil en donde el mundo tan relativo no permite que una pareja viva su fe, viva su amor. Se ve como personas raras hoy en la sociedad a una pareja que opta por casarse, lastimosamente. ¿Por qué? Porque solamente muchos viven en unión de hecho, viven en pecado. Hay que tener cuidado con esto. Hoy le pedimos al Señor que no haya divorcio entre fe y vida, que no haya divorcio entre lo que yo creo, entre mis convicciones cristianas y entre aquello que vivo cada día. Pidámosle al Señor que nos ayude también a vivir con esa conciencia. Bueno, oremos por la vida de fe de los matrimonios, oremos por los matrimonios que están con ruptura para que Dios les pueda restaurar y sigamos orando por la paz del mundo, por la paz de Ucrania y de Rusia, que están en conflicto bélico. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.